¿Quién es Luke Bateman, el australiano que firmó un contrato con una editorial australiana muy famosa, Atria, para publicar un libro a principios de 2027, a pesar de no haber escrito nada nunca y de no haber presentado ningún borrador? ¿Cómo sucedió esto? Para entenderlo, primero tenemos que saber quién es Luke Bateman. Nuestro amigo Luke fue un jugador de rugby que jugó en ligas profesionales, tengo entendido, hasta que sufrió una lesión en la rodilla que lo obligó a abandonar este deporte. Aunque luego volvió a aparecer participando en estos típicos programas de cita, en el cual agarró mucha fama y popularidad, como suele suceder con los chicos realities que hoy en día son influencers y viceversa. Y luego de ello aprovechó esta popularidad para abrir una cuenta de TikTok para hablar de libros de fantasía principalmente. El tema es que apenas subió un par de videos ya tenía miles de reproducciones y de seguidores, lo cual no es nada extraño tomando en cuenta que él tenía mucha fama desde antes. Y producto de ello, o coetáneamente, esta editorial le ofreció o le hizo firmar un contrato para publicar un libro. Entonces, este tema se ha comentado mucho dentro de la comunidad de BookTok y todas las personas han dado distintas teorías y creo en lo personal que todos tienen algo de razón o explican un aspecto de esta historia, que es por ser hombre, por ser heterosexual, por haber sido deportista, por ser guapo, lo del pretty privilege que le llaman algunos y ese tipo de cosas. Y creo que todas estas cosas explican en mayor o menor medida este fenómeno. Entiéndase que una persona sea capaz de suscribir un contrato con una editorial importante a pesar de no haber presentado ningún manuscrito ni ningún libro o experiencia previa. Este es el equivalente a que contraten como gerente a alguien que está recién saliendo de la universidad, pero es amigo del hijo del jefe. Típico. Sin embargo, creo que todas estas explicaciones son pinceladas de la realidad. Yo creo que la explicación más amplia o que abarca más este fenómeno es el propio BookTok. Así es. ¿Por qué? Porque la lectura, al igual que la escritura, es un ejercicio intelectual de contemplación. Así como nosotros nos sentamos a ver una obra de teatro, una película o una pintura, esto es un ejercicio de contemplación, pero que también es un ejercicio intelectual, de análisis. ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué lo estamos viendo? ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Pero cómo lo interpreto yo actualmente? Que puede diferir mucho. ¿Cuál es el contexto histórico-social de esta obra? Todo eso es un ejercicio intelectual de análisis que es el que se hace de las obras artísticas en general, no solamente de libros. Ahora bien, el arte no es solamente una cuestión intelectual para creerse superior, sino también es entretenimiento. Por ejemplo, están las comedias, en el caso de las películas y el teatro, están las películas de acción, tipo Rápido y Furioso, que tiene cero arte, pero uno las ve porque es entretenido lo absurdas que son. Y lo mismo el arte también tiene mucho de sátira en algunas cosas, y en el caso de los que nos convoca, la literatura tiene muchas obras de ciencia ficción, fantasía y terror que no tienen un trasfondo social, psicológico ni histórico, simplemente entretienen, pero tienen los elementos básicos para engancharte y querer verla o leerla hasta el final, como por ejemplo Juego de Tronos, por decir un caso bastante famoso. Pero aquí está el asunto, aunque no tenga un trasfondo social o poco más profundo, sí tiene normas internas, lógicas internas que tiene que seguir para hacerla interesante. Por ejemplo, la construcción de personaje, la construcción de la trama, el argumento, los tiempos, el clímax, cómo yo genero el clímax y el qué momento. Todas son normas propias de la literatura o reglas que un escritor tiene que saber manejar para entretener al espectador. Con esto quiero decir que, aunque una novela, su única función sea entretener, no quiere decir que se va a escribir a tontallas locas. No son lo mismo. Y la única manera de aprender cómo usar estas reglas es a través de la experiencia. Sí, hay manuales, hay consejos y todo lo que ustedes quieran. Hay escuela para escritores y está súper bien. Pero al final lo que te va a dar este saber es la experiencia. Por ende, si ustedes son escritores, la mejor manera de saber cómo funcionan estas reglas es lanzándose a escribir, publicando sus novelas, que las hagan pebre por la crítica y aprender. No hay otra forma más suave. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con este booktoker australiano? Es que, como ya dije, la lectura, si bien no es escribir, evidentemente, también es un ejercicio de contemplación y de reflexión.
Sin embargo, BookTok ha transformado esto en un reality show o un show de farándula, banalizando el ejercicio de la lectura y del análisis de obras. Y esto se demuestra básicamente en cómo se hace la reseña en los booktokers, donde te hacen una pequeña, reseña que no es muy distinta a... Espérenme. Que no es muy distinta a esto que aparece acá en la contraportada de los libros, que básicamente lo que te dicen es lo mismo que está acá, y luego te hacen un comentario superficial, relleno, no sé, pues, adornado, con muchos colores, con muchas expresiones rimbombantes, o muy cute, si es que se quiere. No hay un análisis profundo y real de las obras literarias, así que BookTok transformó la lectura en un post de Instagram, y eso provoca que el contenido de las obras dejó de ser importante. Lo que importa es los números de los autores, entiéndase los números de seguidores, el engagement que pueda tener con su público o qué tan popular sea. Y eso a su vez promueve a que personas como este sujeto, como Luke, puedan tener contratos millonarios con editoriales, ya que tienen un buen número de seguidores. ¿Es un buen escritor? ¿Es bueno el contenido que hace? Probablemente sí. El tema es que en este punto no lo sabemos y aún así está firmando un contrato. Porque lo que importa ya no es el contenido, son los números. Y eso sucede gracias a BookTok. Así que BookToker, aguántensela, ustedes crearon esta realidad. Bueno, para matizar un poco lo que dije, tampoco es que los booktokers hayan creado esta circunstancia. Esto siempre ha existido desde antes. De hecho, por eso existía el típico famoso de turno que publicaba un libro de autoayuda o de lo que sea y tenía como un cierto éxito por el hecho de haber sido escrito por este famoso. El tema es que BookToker potenció esta realidad a la milésima potencia. Y por eso se pueden ver, todo esto empezó con los famosos libros de influencers, que al final poco contenido, pero de nuevo, como tenían números, se vendía bien, y al final las editoriales no dejan de ser una empresa ni buscan el negocio. ¿Y dónde está el negocio? En los números. Si tiene muchos seguidores, va a tener muchos lectores y muchas ventas. Eso es lo que importa. Y como les digo, esto si bien existía desde antes, BookTok lo potenció. Así que, bánquensela. ¿Qué tal, Book Hater? Acabo de subir un video hace poco hablando de Luke Bateman, que es este australiano que suscribió un contrato con una editorial sumamente importante de Australia, sin haber escrito absolutamente nada. Bueno, ahí en ese video yo le decía por qué creía que había pasado esto, pero leyendo o investigando sobre este tema, creo que llegó a un análisis bastante interesante de por qué tuvo tanto enganche. A modo de resumen, este tipo fue futbolista, por una lesión se tuvo que retirar, participó en un reality de citas y después ocupó esta fama para abrir una cuenta de TikTok y hablar de libros, y le ha ido bastante bien, y de ahí que la editorial le haya ofrecido firmar este contrato para publicar un libro a pesar de no haber escrito nada antes. Aún así, no dejaba de calzarme esta explicación. Ya, el tipo es famoso, tiene varios seguidores, pero ¿por qué a raíz saltarse a los libros, o por qué eso hace que tenga éxito en el mundo de BookTok? ¿Por qué no otra área? ¿Por qué no el área del fitness, del cuidado personal, del coaching o de lo que sea? Y creo que llegué a una conclusión bastante interesante. Bueno, como partí diciendo, este tipo trabajó en un reality, o participó en un reality, por ende tuvo contacto con la farandulilla. Y esto es importante porque la farándula o el mundo de la televisión tiene normas o reglas bastante especiales. Por ejemplo, ¿quién es más importante? No el que tenga el mejor contenido, ni que el que sea más presentable, ni el que sea más inteligente, ni siquiera el que sea más lindo o simpático. En la televisión, los que más importan son los que más atraen público. Punto, por la razón que sea. Se atraen público, atraen la atención de la gente, y eso la televisión lo puede monetizar a través de la publicidad u otras cosas. Y de hecho, por eso no es extraño que mucha gente pase de la farándula al mundo de la política, porque se mueven con normas muy similares, pero bueno, ese es tema de otro video. Como sea, el punto es que el tío participó en el mundo de la televisión por un tiempo, aprendió estas reglas, se dio cuenta que el mundo de las redes sociales o de los influencers funcionaba de una forma parecida y dijo, vamos a aplicarlo ahí. Ahora, si le gusta o no leer, probablemente sí, yo no tengo por qué no creerle, pero él apuntó a un público muy específico. Habla de temas de libros de fantasía y apunta a un público principalmente femenino, porque el tipo, físicamente es bastante atractivo, tiene buen físico y participó también en este reality de citas, es decir, el tipo tiene la impronta de galán y ocupa ese engagement que tienen con las mujeres para enfocar su contenido.
De hecho, también cuenta su historia de una manera como bastante lastimera, al decir que él, a ser como una persona de campo, ya que él era leñador, tenía que poco menos que leer sus libros de fantasía escondida, sino porque prácticamente le hacían bullying por leer esto. Ahora, ¿será verdad o no? Démosle el beneficio de la duda, pero honestamente yo no lo creo. Si de verdad pasó, creo que no es tan así como él lo cuenta. Creo que lo exagera principalmente para tener llegada con este público femenino, que uno lo encuentra muy atractivo y probablemente también le gusta los libros de fantasía, entonces se transforma él en el hombre perfecto para este público que probablemente sea de un grupo etario muy bajo. Este engagement que tiene hace que su cuenta tenga buenos números y esto llevó a que la editorial le diga, venga para acá, publica con nosotros, porque sabe que van a vender harto por este público que lo sigue. Así que esa es mi teoría de por qué llegó tan lejos este tipo. Ahora, cuando publique el libro, ¿será bueno o será malo? Mire, por su bien, espero que sea a lo menos decente. Pero no, de que va a ser un bestseller, lo va a hacer. Eso no cabe lugar a duda. Porque bueno, los bestsellers no nacen, se hacen. ¿Y quién los hace? Las editoriales. Pero de nuevo, eso es tema para otro video.